Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con el irrepetible don Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues aquí me tienes, cumpliendo una de tus peticiones, ¿Así? ¿sí? Porque hablamos de hacer un pedazo de historia sobre el rey Felipe V y sobre Felipe V vamos a hablar. Es verdad que es un rey muy desconocido. Todo salió por el tema de Játiva, que lo pusieron boca abajo Eso en es, protesta porque quemó la ciudad, claro. Y esto pues, en la no guerra, sentó bien. en la guerra de sucesión. Sí, no. Pero claro, los traidores fueron los de Játiva. Lo veremos Uy, ahora. uy, como te escuchan los de Játiva, lo que van a decir. Chico, ellos habían reconocido al rey como rey legítimo y luego le traicionaron. Fíjate. Entonces, ¿tú qué harías con un traidor? Sí, Ponerle boca abajo es lo menos. sí, parece que claro. En Játiva no es muy querido. A día de hoy sigue estando ese retrato boca Bueno, abajo. ahora ya tiene que quedarse boca abajo. O sea, una vez que hemos establecido esa norma. Sí, ahora ya no, ahora ya hasta el final. Y como tú dices, poco conocido a pesar de ser de los monarcas más longevos en su gobierno. El tercero, ¿no? Dijiste. El tercero, sí, después de Jaime I de Aragón y de la reina Juana I, va Felipe V. Pues mira, es verdad, un rey muy desconocido a pesar de ser el tercero. ¿Qué has dicho, Jaime I? Jaime I de Rey. Aragón y Juana I. Pues mira, pues nada, cuando quieras, maestro. Así que vamos a entrar en la vida de Felipe V y todas sus vicisitudes. Y vamos haciéndolo recordando su infancia. Felipe V nació en 1683 en el Palacio de Versalles, donde hacía ya tiempo que residía su abuelo Luis XIV y su padre, el Gran Delfín. Recordemos que la historia del padre de Felipe V es muy curiosa, porque Luis XIV tuvo un reinado tan longevo que su eterno heredero, llamado Luis como él y que todo el mundo conocía como el Gran Delfín, recordemos que los herederos en Francia al trono tienen el título de Delfín, así como en España son príncipes de Asturias, en Francia son los delfines. Pues bueno, el pobre Gran Delfín nunca llegó a ser rey de Francia porque murió antes que su padre. Pues bien, el Gran Delfín llegó a tener hasta 3 hijos. El mayor se llamaba Luis, el pequeño Delfín, que tampoco llegó a ser rey de Francia, porque también murió antes que su abuelo Luis XIV. El segundo es nuestro Felipe V, en esos tiempos Felipe d'Anjou, y aún hubo un tercer niño, Carlos, el duque de Berry. Esto es importante entenderlo porque, de partida, Felipe no estaba llamado a ser rey, dado que su padre iba a ser el rey cuando muriera Luis XIV, que ya tenía un hermano mayor que podía ser rey, y que dada la longevidad de todos estos Luises, es muy posible que su hermano Luis pudiera tener descendencia y por tanto Felipe quedaba completamente fuera de la posibilidad de ser rey en Francia. A la larga así ocurrió. El pequeño Delfín Luis tuvo un hijo que terminaría por convertirse en Luis XV, lo que no quita, y lo veremos dentro de un momento, que hubo algún instante en el que Felipe d'Anjou pudo llegar a ser rey de Francia. Decía entonces, nace en Versalles, se educa a la sombra de su abuelo Luis XIV y tiene una educación muy particular porque, más allá de que siendo niño va a ser criado por las gobernantas de palacio, en concreto por Luisa Lamotte, muy interesante la figura de Luisa Lamotte. Ella había cuidado de su padre, cuidó de ellos. La hija de Luisa Lamotte cuidaría de los hijos del pequeño Delfín, Charlotte de Lamotte. Esto yo les invito a que vean una curiosidad de la historia que hicimos para B1 Plus, donde hablábamos de la figura de Charlotte de Lamotte. Pues bien, más allá de esa crianza cuando es niño, cuando ya es un jovencito, va a estar caracterizado por 3 rasgos muy particulares. El primero es que físicamente en Versalles le llamaban el austríaco, porque recordemos que es nieto de María Teresa de Austria, la esposa de Luis XIV, es nieto de Luis XIV, María Teresa de Austria. María Teresa de Austria es la hija de Felipe IV, de modo que tiene sangre de los Habsburgo, sangre de los austriacos, y tenía ese prognatismo, esa barbilla avanzada tan propio de la casa de Habsburgo, algo que sus hermanos no tuvieron, pero él sí. Ya digo, en Versalles de niño le conocían como el austriaco. El segundo rasgo es que era un hombre muy meditabundo, un tanto melancólico, con una religiosidad muy profunda, siempre fue muy, muy, muy católico, lo que para la corte española vendrá bien cuando se convierta en rey de España, puesto que va a llegar a un país que es muy católico. Y el tercero es que tuvo cierta afición por la lectura, incluso por la escritura. Es verdad que cuando llega a España
se maneja muy mal en español, por no decir que prácticamente no lo habla, pero eso no le ha impedido que una de sus lecturas de juventud preferidas fue El Quijote, e incluso llegó a hacer algún trabajo escolar sobre el personaje de Cervantes. Pues bien, este muchacho de rasgos austriacos, muy católico, muy melancólico, se va a encontrar en aquel noviembre del año 1700 con que ha sido nombrado heredero de la corona de España por el último rey Habsburgo, Carlos II. ¿Por qué Felipe V es ese heredero? Primero, porque Carlos II no tiene herederos legítimos y a partir de ahí tiene que buscar en las ramas secundarias de la casa Habsburgo quién puede ser ese sucesor. De partida, el candidato había sido un niño llamado José Fernando de Baviera, que era sobrino nieto de Carlos II por ser nieto de Margarita de Austria. Esta Margarita la conocemos todos porque es la niña que aparece en el cuadro de las Meninas de Velázquez. Pero José Fernando, que fue nombrado heredero, había muerto en 1698, había que buscar un nuevo heredero. Y aquí, con la misma categoría que tenía José Fernando de Baviera, estaban los nietos de Luis XIV, que al ser nietos de María Teresa de Austria, eran por tanto sobrino-nietos de Carlos II. Claro está, si el nieto mayor era Luis, el pequeño Delfín, futuro rey de Francia, lo interesante para que no coincidieran las coronas de Francia y España es que pasara al segundo nieto de Luis XIV, en este caso a Felipe d'Anjou. Y esa es la razón por la que Felipe d'Anjou puede convertirse en rey de España, por ser nieto de María Teresa de Austria, por tanto, sobrino nieto de Carlos II. Había otra opción, que era en este caso uno de los hijos del emperador, de Leopoldo I. Leopoldo I, en este caso, era hijo de Mariana de Austria, hija de Felipe III, de modo que sus hijos eran primos en segundo grado de Carlos II. Igual que en Francia, el hijo mayor de Leopoldo, José, podría ser el futuro emperador, así que es el segundo hijo, Carlos, archiduque de Austria, el que presenta su candidatura para suceder a su primo segundo, el Carlos de España. De partida, Carlos II de España, poco antes de morir, decide que su heredero sea Felipe d'Anjou, el nieto de su medio hermana María Teresa de Austria y de Luis XIV. Y de esa forma es como Felipe d'Anjou va a ser enviado a España. Es muy curioso porque decía hace un momento que no estaba preparado para ser rey, hasta el punto de que incluso cuando llega la noticia, Carlos II muere el 1 de noviembre de 1700, la noticia llegará 9 días después a la corte de Versalles, con ese testamento definitivo que le deja la corona a Felipe d'Anjou, al futuro Felipe V, y quien va a aceptar la herencia es Luis XIV en nombre de su nieto. Rápidamente se pone en marcha el aparato de prestigio para refrendar a Felipe d'Anjou como rey de España, y me gustaría insistir mucho en este punto porque se elaboró un retrato oficial del nuevo rey de España. Y es un retrato realmente muy hermoso, que lo va a pintar Jacinto Rigo, en el que el joven Felipe V, ya convertido en Felipe V, viste a la española, con traje negro y golilla, demostrando de esta manera que en el momento 1 de convertirse en rey de España, entendió que tenía que asimilarse a esa corte española. Hay otros cuadros de Felipe V muy interesantes y con esto, Jano, lo que quiero es insistir en esa obsesión de la ruptura entre Habsburgos y Borbones. Que mucha gente cree que al ser dos casas diferentes, cuando una casa distinta llega al poder cambia todo, pero realmente no es así, ¿no? En efecto, esa obsesión por querer hacer una ruptura brutal entre la casa de Habsburgo y la casa de Borbón no es tal. Me voy a hacer incluso publicidad a mí mismo, volviendo a nuestro canal de Big One Plus, donde ya puse una curiosidad de la historia explicando que desde prácticamente 1000 años todas las dinastías que han reinado en España son de origen francés. Entonces, cuando estamos hablando, recordemos el programa que hicimos de la reina Urraca, su esposo es el duque de Borgoña. Y entonces, como señor de Borgoña, se impuso la dinastía de Borgoña, que es la de Alfonso VII el emperador, y todos sus herederos hasta Carlos V, porque los Trastámara es una rama bastarda de los Borgoña. Entonces,
de origen francés. Cuando por fin llegue Carlos V al poder, lo hará como hijo de Felipe el Hermoso, que era duque de Borgoña, con lo cual los borgoñones seguían gobernando. O sea, estos Habsburgo que llegan a España, en la cabeza de Felipe I el Hermoso, siguen siendo borgoñones. Y luego llegan los Borbones, ¿bien? Y hay un pequeño paréntesis en el que tenemos a los Bonaparte, que también son franceses. Entonces, no se obsesionen ustedes con decir el problema de la historia de Francia es que vivimos gobernados por los Borbones franceses. En España, desde hace 1000 años, prácticamente todas las dinastías, salvo Amadeo I de Saboya, que venía de Italia, todas las dinastías que han gobernado España, desde Alfonso VII el emperador hasta Felipe VI, todas son de origen francés. Así que no se obsesionen ustedes por pensar que el hecho de que los Borbones sean franceses es lo que les hace peores. Todas las demás también tienen un origen francés. Pero no ese es el tema que estamos abordando hoy. Estamos hablando de Felipe V y cómo Felipe V supo entroncar rápidamente con esa tradición hispana. Hablaba de ese primer cuadro oficial que le hace Rigaud, del joven Felipe V vestido a la española, en San Antonio de los Alemanes, esa maravillosa iglesia que tenemos en Madrid, detrás de la Plaza de la Luna, cerca de la Gran Vía. Es una iglesia en donde la decoración final se hace en este tránsito entre Carlos II y Felipe V, y ahí Felipe V, que es el que remata, el que ordena rematar la decoración, se hace pintar a sí mismo, junto con su primera esposa, María Luisa de Saboya, junto con sus predecesores, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, demostrando al pueblo de Madrid que él es el legítimo heredero de la Casa de Austria, no quien rompe con la Casa de Austria, en absoluto. Pero incluso voy más lejos y le vamos a pedir a Iván que nos incluya en este vídeo un cuadro fantástico que tenemos en el Escorial, porque algo que todos los historiadores insisten es Carlos II, el último Habsburgo, un hombre muy católico, un hombre incluso demasiado excesivamente católico, y entonces tiene ese cuadro arrodillado frente a la hostia consagrada, demostrando esa sumisión de Carlos II al catolicismo. Un cuadro que está en el Escorial. Pues exactamente en el Escorial tenemos un cuadro de Felipe V con su familia, su primera esposa, su hijo Luis, arrodillado frente a la hostia consagrada. Ese cuadro también está colgado en el Escorial. Y a lo mejor la mayor parte de ustedes no lo han visto nunca porque, lejos de estar en una posición protagonista, lo tienen situado en una escalera. Es la mejor forma de que nadie lo mire, y de esa manera podemos tener la sensación de que hay una auténtica ruptura en el salto entre Carlos II y Felipe V, una ruptura que no es tal. Es más, vamos a ver algunos intentos de reformas administrativas que quiso poner en marcha Felipe V y que no cuajaron precisamente por ir contra esas tradiciones españolas. Por tanto, estamos en aquel noviembre de 1700, Felipe V ha sido aceptado como rey, es enviado a España, y en el momento que llega a España, inicialmente se queda con el gobierno que ha heredado de Carlos II, con el cardenal Portocarrero a la cabeza de todo esto, y rápidamente su abuelo Luis XIV considera que para que no pierda las ganas de gobernar, tiene que hacer que el muchacho se ponga en marcha en dos cuestiones fundamentales. Una, conseguir un heredero, para lo cual hay que casarle, y le van a elegir a una hija del duque de Saboya, a María Luisa Gabriela de Saboya. Curiosamente, el hermano mayor de Felipe V, el pequeño Delfín, Luis, ya estaba casado con la hija mayor del duque de Saboya, con María de Adelaida. De modo que dos hermanos se casan con dos hermanas, y Luis XIV parecía que de esta manera cerraba su alianza con el duque de Saboya. Veremos que no fue tan así. La llegada de María Luisa Gabriela de Saboya a Madrid supuso un revulsivo para Felipe V, que empezaba a desanimarse un poco por esa melancolía, su añoranza de la vida con sus hermanos en Versalles, y a la sombra de María Luisa de Saboya va a llegar una dama seleccionada en la corte de Luis XIV, la princesa de Ursinos, cuya misión era controlar la corte de Felipe V y de María Luisa de Saboya, siguiendo las instrucciones de Luis XIV. Pues bien, junto a esta medida inicial de le damos esposa y que se ponga a buscar un heredero, también le pide que se mueva por sus reinos y que se vaya desplazando, haciendo los juramentos propios de los reyes españoles, de los diferentes derechos de cada una de sus coronas, incluyendo hasta Sicilia.
En ese viaje hacia Sicilia va a pasar por la Corona de Aragón, va a llegar hasta Barcelona. En Barcelona va a reconocer los derechos propios de Cataluña y a cambio los catalanes le reconocen como el legítimo rey. Después ya se embarca para Sicilia para seguir esos juramentos. Esto que estoy contando es importante porque cuando estalle la guerra de sucesión en España, uno de los problemas que va a tener Felipe V con la corona de Aragón es que él ya había jurado reconocer los derechos propios de la corona de Aragón y a cambio aragoneses, catalanes, valencianos le habían reconocido como el rey legítimo. Cuando se sublevan contra él están faltando a su palabra, están traicionando a su rey legítimo. Y será el argumento principal que utilizará Felipe V para desarticular los derechos propios de la corona de Aragón, que los aragoneses de Aragón, los aragoneses de Cataluña, los aragoneses de Valencia, los de Mallorca, habían faltado al juramento que le habían hecho a él como rey legítimo. Porque casi de inmediato, para 1701, ya se pone en marcha una coalición de países europeos que tratan de enfrentarse a Felipe V y en esencia a Luis XIV, que es quien de alguna manera está moviendo los hilos de la corona de España a su favor. Porque en este sentido hemos de entender que Luis XIV, que está visto como ese gran rey sol de Francia, que había llevado a cabo un montón de operaciones militares durante toda su vida, no es que sus conquistas militares fueran especialmente espectaculares, más allá de sus aventuras en el norte de América o en la costa de África. Recuperó el Rosellón al norte de los Pirineos, avanzó un tanto en el sector del Valle del Rin y los Países Bajos, pero poco más. En realidad, la gran aventura militar, incluso económica, de Luis XIV había sido lograr poner a su nieto como rey de España. Porque lo que Luis XIV buscaba era una apertura del comercio con América mediante privilegios para los barcos franceses, algo que el rey Sol consideraba que iba a poder sanear sus cuentas. Esto lo entendieron inmediatamente las otras potencias europeas, que se dijeron que si permitían que Felipe V siguiera siendo rey de España y por tanto le diera la posibilidad a su abuelo de ese libre comercio con América, Luis XIV ahora sí va a tener un músculo económico suficiente para volver al campo de batalla en Europa y acabar con sus enemigos. De partida es una alianza entre ingleses y neerlandeses, de modo que la guerra de sucesión va a comenzar fuera de España. Y ni siquiera va a comenzar, digamos, en el Canal de la Mancha, sino que las primeras operaciones militares se van a desarrollar en el norte de Italia, aprovechando las posesiones que los reyes de España tenían en el Milanesado y aprovechando esa inicial alianza del duque de Saboya con Luis XIV, por aquello de que sus hijas son las nietas políticas de Luis XIV. Muy rápidamente el campo de batalla se va a extender ya a las fronteras de los Países Bajos, el duque de Saboya va a cambiar de bando y a partir de 1704 España se convierte en el principal escenario de esa guerra de sucesión. Es entonces, por ejemplo, cuando Gran Bretaña ocupó Gibraltar y hasta hoy. O es en ese momento cuando la corona de Aragón se subleva contra aquel rey al que habían considerado legítimo y eso va a derivar en una represión importante de la parte de las tropas de Felipe V contra esa corona de Aragón. En un primer momento, las armas de los aliados contra los Borbones, contra Francia y España, obtienen una serie de victorias importantes. Aquí hay un personaje famosísimo que es el duque de Marlborough, que en las canciones infantiles españolas se convertía en Mambrú. El Mambrú se fue a la guerra. Bien. Pero luego tenemos una batalla en terreno español, la batalla de Almansa de 1706, una gran victoria para las tropas de Felipe V, que sin embargo no supuso realmente un cambio drástico en las alianzas. Hay un momento en que el archiduque Carlos, el candidato que estaba viniendo de la parte de Austria, incluso llega a ocupar Madrid, un Madrid que no le recibe bien, porque la corona de Castilla mayoritariamente fue fiel a Felipe V, y esto no quita que, sin embargo, pese a la victoria de Almansa, hay una derrota, la de Malplaquet, en la parte de los Países Bajos, de los ejércitos de Luis XIV en 1709, que prácticamente deja al rey de Francia sin capacidad para enfrentarse a sus enemigos y se da cuenta de que no puede seguir apoyando a su nieto Felipe V para que sea el rey de España. Y es muy llamativo porque
Luis XIV llegó a decirle a Felipe V que se retirase, que abandonara el trono, que le dejara esa corona al archiduque Carlos, que volvería a ocupar Madrid una segunda vez, para 1710. Pero curiosamente Felipe V se empecinó y decidió que él iba a continuar siendo el rey de España. Hay algunas razones importantes. En casa tenía apoyo. María Luisa de Saboya también quería ser reina de España. La corona de Castilla mayoritariamente estaba a favor de Felipe V. América, el mundo hispanoamericano, siempre reconoció como único y legítimo rey a Felipe V. Esto es interesantísimo, porque pensando en lo que va a ocurrir un siglo después, cuando en otro momento de desequilibrio en la monarquía española, con dos candidatos al trono, Fernando VII y José I Bonaparte, eso va a desarticular toda la estructura administrativa de la monarquía católica y provocará la secesión de las repúblicas americanas. Esto no ocurrió en 1700. Es decir, en 1700 no había un espíritu independentista en América que sí vamos a encontrar en 1800. En algún momento haremos algún pedazo de historia sobre estas independencias hispanoamericanas para entender por qué en 1800 sí, lo que en 1700 no se concebía. Y el cambio fundamental van a ser las reformas de Carlos III, hijo de Felipe V, y me estoy adelantando mucho y me estoy yendo del tema. Pero entendamos que el apoyo que América ofreció siempre a Felipe V, y por tanto las riquezas de América a favor de Felipe V, fue fundamental. Y un último elemento es que ya surgió una forma de combatir contra los aliados británicos, neerlandeses, austríacos, portugueses, saboyanos en la península ibérica, que va a ser el modelo de las futuras guerrillas contra Napoleón. Entonces empezó a aparecer la figura de los guerrilleros, no con ese nombre, tenían otros nombres, que vinieron a demostrar que quizás el archiduque Carlos de Austria podía convertirse en el nuevo rey de España, como Carlos III, pero que iba a tener serias dificultades para controlar a estos súbditos levantiscos que con esas acciones de guerrillas iban a tenerle siempre en vilo en su capacidad de controlar el territorio. La cosa es que a esto se añade que en 1711 ya había muerto Leopoldo I, el padre del archiduque Carlos, le había sucedido su hijo mayor, José I, pero José se muere, entonces el archiduque Carlos se convierte en el nuevo emperador. Y eso de que el archiduque Carlos emperador a su vez sea rey de España, replicando la fórmula de Carlos V, no convenció en las cancillerías europeas que dijeron, bueno, dejemos por tanto a Felipe V. Y Felipe V se queda. Se abre un largo proceso de paz que culminará en el caso de España con el Tratado de Utrecht, pero muy interesante entender que desde 1709 las relaciones entre Felipe V y su abuelo Luis XIV habían girado un poco hacia el distanciamiento, puesto que Luis XIV había dicho a su nieto, márchate, no te puedo apoyar en el mantenimiento de la corte en España. A pesar de todo, el peso de los franceses seguirá sintiéndose, pero menos intensamente que en las fases previas. Con el Tratado de Utrecht, como digo, se pone fin a esas guerras de sucesión. En el caso de España es cuando España cede a la Gran Bretaña Gibraltar y Menorca. Menorca sería recuperado más tarde, Gibraltar ya no sería recuperado. Y cede a Austria las posesiones que estos Habsburgo de Carlos II habían tenido por buena parte de Europa y que Felipe V lo puede retener. Los Países Bajos católicos, esencialmente lo que hoy es Bélgica, Sicilia, el milanesado, todo eso va a pasar a manos de la Casa de Habsburgo radicada en Viena. Interesante, recordemos por eso en la huida de Varenne, un siglo más tarde, cuando Luis XVI de Francia, casado con María Antonieta de Austria, huye de Francia, puede protegerse en territorio austriaco en Bélgica, porque esos Países Bajos habían sido cedidos de España a Austria en esta guerra de sucesión. Hay un hecho luctuoso al final de esta guerra, y es que en 1714 se muere María Luisa de Saboya, la primera esposa de Felipe V, con la que había tenido varios hijos, dos de ellos eran reyes, Luis y Fernando, una mujer con la que Felipe V se había sentido muy cómodo, pero la muchacha, joven, fallece y consideran que el rey tiene que volver a casarse, porque su estabilidad mental no es para que esté el hombre soltero y solitario. Entonces aquí entra la figura importante de quien estaba siendo consejero de la princesa de Ursinos, recordemos aquella dama que había colocado Luis XIV para una forma controlar desde Versalles la corte española, pues llega un cardenal italiano, el cardenal Alberoni,
que le sugiere a la princesa de Ursinos buscar alguna princesa modosita, controlable, que le permita a la Ursinos seguir siendo quien de alguna forma dirija la corte española. Y entonces Alberoni propone a una muchacha, a una de las hijas del duque de Parma, Isabel de Farnesio. Y es así como una joven Isabel de Farnesio, una veinteañera Isabel de Farnesio, va a ser enviada a España para casarse con Felipe V. Cuando Isabel de Farnesio desembarca en España, antes de encontrarse con su futuro marido, se cruza en el camino con la princesa de Ursinos y le dice: gracias, princesa, puede usted marcharse, porque ahora soy yo quien va a mandar. Después llegará hasta Madrid con Felipe V, se va a casar y a partir de ese momento con un Felipe V cuya capacidad mental irá disminuyendo con el paso de los años, va a hacer que en realidad quien reine sea ella, Isabel de Farnesio, más que Felipe V. Y es la famosa firma habitual en muchos documentos de el rey y yo, y ese yo era Isabel de Farnesio. Pues bien, Isabel de Farnesio, cuando se convierte en la nueva esposa de Felipe V y muy pronto empezará a darle hijos, y le va a dar un montón de hijos, tiene un problema, y es que sus hijos no podrán ser reyes de España porque están los hijos de la primera esposa, de María Luisa de Saboya. De modo que hay que buscar acomodo para los nuevos hijos de Isabel de Farnesio, quien junto a Alberoni se lanzan a tratar de recuperar las posesiones que los españoles tenían en Italia. Y comienza así la famosa guerra de la Cuádruple Alianza, en grandes rasgos 1717-1720, hay que hacer muchos matices, pero vamos a hacer un brochazo grueso, en el que los españoles tratan de recuperar Cerdeña, Sicilia, asaltar incluso la parte continental de Italia. Esto provocará que se crea la Cuádruple Alianza, configurada por el Imperio, Gran Bretaña, los Países Bajos y Francia, en contra de España. Y en un primer momento España fue capaz de aguantar el tirón, lo que viene a demostrar que tras ese paréntesis de la guerra de sucesión, sin embargo, España todavía tenía músculo para enfrentarse al resto de potencias europeas y ver qué podía sacar de estas guerras en Italia. ¿De dónde viene ese músculo? Pues ese músculo viene en gran medida de una serie de reformas económicas y políticas que se habían llevado a cabo durante el proceso de la guerra de sucesión e incluso antes. Y aquí es muy llamativo, Jano, porque habitualmente asociamos la mejora de España a esta dinastía de los Borbones. Bueno, eso del reformismo borbónico, ya tenemos un precedente con Carlos II, el hechizado. Que ni estaba hechizado, bien, y que además hizo esa reforma económica importante. ¿En qué consistía? Vamos a tratar de entender en qué consisten estas reformas, al menos en los tiempos de Felipe V, esas supuestas reformas borbónicas. Desde el punto de vista económico, la economía ya había sido saneada en los tiempos de Carlos II, sobre todo con el gobierno del conde de Oropesa. ¿Y por dónde había pasado esa reforma económica que había saneado la economía? Pues en un punto fundamental, que había sido reforzar la moneda. Una moneda que había ido siendo falseada en su combinación de plata y cobre, quitándole valor metálico frente al valor nominal que la moneda presentaba. Entonces se decía que era una moneda con cierto valor metálico, pero tenía menos valor metálico porque había menos plata de la que realmente se consideraba. Un ejercicio que había comenzado con Felipe III y que Felipe IV había abusado de manera desmedida. Carlos II puso fin a ese proceso, devaluando la moneda, es decir, bajando el valor nominal a lo que realmente contenía en metal esa moneda. Y aunque hay un primer momento de un choque, porque hay gente que está perdiendo capacidad monetaria, él piensa que tiene un valor y tiene menos valor porque su moneda vale menos, eso va a permitir una estabilización del mercado y una vuelta de la moneda española a los mercados internacionales con una fuerza que se va a mantener durante más de un siglo. Esto lo hace Carlos II. Carlos II además ajustará los gastos de la corte, reduciendo, eso le permitirá adelgazar un poco la fiscalidad, promoverá algunas medidas de comercio que no terminan de cuajar, pero ahí es cuando Felipe V llega como rey de España a una economía ya saneada. No fueron los Borbones los que sanearon la economía. Pero es más, Felipe V va a tomar una serie de medidas que en el largo plazo, lejos de beneficiar a la economía, la van a perjudicar. Felipe V vivirá obsesionado con los modelos de las compañías de Indias parecidos a las compañías de Indias orientales y occidentales de británicos y neerlandeses. Ya Carlos II lo había intentado, Felipe V lo intenta de nuevo, la cosa no funciona.
Peor es la manera que Felipe V tiene de combatir el contrabando. El contrabando se había convertido ya en la manera más habitual de realizar intercambio entre Europa e Hispanoamérica. Claro, contrabando por parte de los países que no podían comerciar abiertamente con Hispanoamérica, sobre todo neerlandeses e ingleses. Ya hicimos aquí un pedazo de historias sobre la revolución industrial explicando la importancia de ese mercado de contrabando como motor de esa revolución industrial. Bien, ¿cómo va a hacer para combatir el contrabando? Pues aumentando las tasas aduaneras, aumentando el monopolio, con lo cual, si había contrabando con un monopolio relativamente frágil, pues cuando el monopolio se refuerza, el contrabando aumenta, porque el contrabandista ahora va a obtener mayor beneficio de ese contrabando. Entonces, lo que parece una solución evidente se convirtió en algo que, lejos de acabar con el contrabando, incentivó que siguiera creciendo. O, por ejemplo, el empecinamiento por instaurar manufacturas reales, siguiendo el modelo de Luis XIV. Lo que la manufactura real conseguía, manufacturas reales de tejidos, de cerámica, de vidrio, eran productos, en muchos casos, de peor calidad que el que se podía importar a un precio más elevado. ¿Por qué? Porque como había un monopolio, pues entonces tienes que comprarme el tejido de las fábricas reales o la cerámica de las fábricas reales, te prohíbo que lo compres fuera y por tanto puedo poner el precio que yo quiera porque no hay competencia y eso a la larga, ¿qué termino por generar? Pues contrabando a la propia España, porque yo quiero esa cerámica o ese tejido de mejor calidad producido en los Países Bajos o en la Gran Bretaña, que me va a costar menos porque el precio es más barato y la calidad es más alta. Estas medidas es curioso porque a pesar de todo, cuando uno agarra un manual de texto, lo pone como los grandes medidas que Felipe V lanza para mejorar la economía española. No, no, no. La economía venía saneada de Carlos II. Y esas medidas que empieza a poner en marcha Felipe V y que sus hijos, Fernando VI y sobre todo Carlos III, van a reforzar aún más, lo que va a provocar es un colapso en la economía española y sobre todo esa separación del mundo hispanoamericano, que son los que van a terminar por ser los pagadores de todas estas reformas que no van a ningún sitio. También hubo una serie de reformas políticas. Las más conocidas son los decretos de nueva planta, que van eliminando los privilegios propios de la Corona de Aragón. 1707 para Aragón y Valencia, 1714 para Mallorca, 1715 para Cataluña. ¿Por qué se eliminan la legislación tradicional de estas regiones? Porque son regiones traidoras al rey. El rey había jurado respetar estas tradiciones legislativas y a cambio estos reinos habían aceptado a Felipe V como su rey legítimo. Se sublevaron contra él, le habían traicionado, él puede tomar este tipo de medidas. Pero no fue un rey centralista en el sentido de que hizo tabla rasa e impuso el modelo castellano por todo el reino de España. Porque, por ejemplo, en Navarra o las Vascongadas siguió respetando los derechos propios, algo que prácticamente existe hasta hoy. Entonces, olvidémonos de esa imagen del Felipe V centralista. Felipe V pudo homogeneizar la legislación allá donde había sido traicionado. En esa homogenización tomó otras dos medidas. Primero, el establecimiento de las famosas secretarías, que reemplazaban a los consejos. Hasta ese momento, lo que teníamos era un consejo en Castilla, un consejo en Aragón, un consejo en Navarra y demás. Con las secretarías, lo que hace es que, si tengo que discutir temas de comercio, lo discuto con el secretario de Comercio, cuyas decisiones abarcan la totalidad del reino, en lugar de tener que ir con cada consejero de comercio del Consejo de Castilla, del Consejo de Aragón o del Consejo de Italia cuando todavía se dominaba Italia. Esta solución de partida funciona precisamente por los decretos de nueva planta. Al haber homogeneizado la legislación, pues ya puedes elevar cada ramo a un personaje en cuestión. Por ejemplo, el Consejo de Indias va a seguir existiendo, de modo que América va a tener una autonomía legal respecto a lo que esté ocurriendo en España. ¿Esto qué significa? Que de nuevo estamos caminando hacia ese modelo de uniformización legal y de cierto centralismo que Felipe V no termina de rematar. Porque el otro instrumento de centralización que quiso aplicar fueron las intendencias. De nuevo, un modelo francés que a partir de 1713, es antes del final de la Gran Sucesión, 1711 quizás, ya lo quiere poner en marcha, y es que un intendente estará a cargo de cada uno de los
de la administración territorial. Vamos a dividir el territorio en intendencias. A la cabeza de cada intendencia un intendente, que es el que sirve de cuerda de transmisión entre las decisiones tomadas por el rey con sus secretarios y lo que se quiere aplicar al territorio. Es muy curioso porque las intendencias dejaron de realmente desarrollarse en los tiempos de Felipe V para 1724. El modelo previo es el que logró sobrevivir y va a sobrevivir hasta 1749, cuando Fernando VI, ya muerto Felipe V, quiere hacer un nuevo impulso a las intendencias y ya con Carlos III se van a imponer por todas partes. ¿Cuál era el modelo previo? Pues el modelo previo son los corregimientos, el modelo previo son las alcaldías mayores, pero en particular hemos de entender que los territorios se gobernaban esencialmente cuando son territorios de la nobleza con legislación señorial, a través de esa legislación señorial, pero sobre todo a través de los gobiernos municipales. O sea, los corregidores sobre todo son la persona impuesta por el rey en el gobierno municipal, y el corregidor está todo el tiempo en una negociación constante con los burgueses de estas comunidades de ciudad y tierra. Esos burgueses que envían sus representantes a las cortes. Digamos que era un sistema muy autonómico, donde el poder real recaía sobre las autoridades más cercanas, las autoridades municipales, en Europa y en América. En Hispanoamérica el verdadero poder no son los virreyes, no son los capitanes generales, no son los presidentes de la audiencia, no son los gobernadores. En América el verdadero poder son los cabildos municipales. Y eso también estaba en España. Las intendencias lo que vienen a hacer en España es ir eliminando el poder de esos cabildos municipales. Cuando con Carlos III se tratan de imponer las intendencias en América y se le empiezan a quitar ese poder a los cabildos municipales, ahí se va a provocar el movimiento de secesión de los americanos respecto al rey de España. Porque hasta ese momento el poder real lo ejecutaban los cabildos municipales. Si el rey quiere arrebatarles ese poder real a través de la intendencia, pues mejor me separo de ti, porque qué interés tengo en perder ese poder en manos de un personaje que me estás enviando, el intendente. Pues bueno, Felipe V quiso poner en marcha ya las intendencias. Para 1724 prácticamente han desaparecido y por un cuarto de siglo nadie va a volver a hablar de ese tema. De modo que tenemos a un Felipe V que desde 1724, ya terminadas sus obsesiones militaristas en Italia de la Cuádruple Alianza, va a gobernar con un modelo que se asemeja mucho a lo que había heredado de Carlos II. Y eso que por el camino, a comienzos de 1724, Felipe V, cuya cabeza cada vez estaba más inestable, había decidido abdicar y dejó la corona en los hombros de su hijo mayor, Luis, hijo de su primera esposa, de María Luisa de Saboya. Luis I se convierte en rey y ahí le tenemos. Felipe V, mientras tanto, se retira a ese palacio que se ha construido en la Sierra del Guadarrama, en el lado de Segovia, el Palacio de la Granja, que estaba en obras. De alguna forma él quiere evocar allí su infancia en Versalles y allí se retira con Isabel de Farnesio, más allá de que la Farnesio controlaba mediante sus orejas en la corte de Madrid que estaban haciendo Luis I y su esposa. Se cuenta que esa abdicación pudo responder a esa inestabilidad psicológica que cada vez dominaba más a Felipe V. Pero también es cierto que en ese momento su sobrino en Francia, el jovencísimo Luis XV, tenía unos serios problemas de salud y Felipe V llegó a plantearse la posibilidad de que si Luis XV moría, él podía ser rey de Francia, para lo cual no podía ser rey de España. Dejemos esa duda abierta de cuál es el auténtico motivo de la abdicación. En cualquier caso, ni Luis XV se murió, con lo cual Felipe V no fue rey de Francia, y encima su hijo mayor Luis I sí se murió a los 8 meses de ser coronado. Y Felipe V recuperó la corona de España. Inicialmente no podía hacerlo, tendría que haber dejado la corona a su siguiente heredero, a quien más tarde sería Fernando VI, pero ahí Isabel de Farnesio, después de esos 8 meses de abstinencia de poder, dijo, mira, volvemos nosotros al poder, que es lo que necesitamos, yo vuelvo a ser la reina, la que realmente gobierna, así que adelante con ella. Y aquí quiero recordar el programa que ya hicimos con Rafael Torres sobre aquel convoy enviado en los tiempos de Carlos III a América y cómo se apresó una flota británica, no solamente la flota española llegó con bien al Caribe, porque estamos en ese proceso de renovación y continua mejora de las flotas españolas, que es un capítulo poco conocido pero bastante exitoso y que curiosamente va a caer en pique con la famosa derrota de Trafalgar, cuando se va a desarticular buena parte de esa flota.
pero una flota que, insisto, a lo largo del siglo XVIII, en su continuo combate contra los ingleses, siempre estuvo a la vanguardia del desarrollo tecnológico y en muchas ocasiones, como en ese programa que hicimos con Rafael Torres, demostrando que podía perfectamente superar con creces a la flota británica. Esa actitud se va a mantener cuando ya Patiño no va a seguir como primer ministro, cuando ya Patiño ha muerto, habrá otros primeros ministros. Hay uno muy interesante, Campillo, ya en los años 40, a principios de los 1740, que siguen en esa tónica de enfrentamiento abierto con los británicos y fuerte alianza con los franceses en un segundo pacto de familia. Hemos de pensar que la famosa guerra de la oreja de Jenkins, o la guerra del asiento, que arranca en 1739 y cuyo uno de los acontecimientos más conocidos fue la resistencia en Cartagena de Indias por parte de Blas de Lezo al intento de toma del almirante Vernon, y aquí también apelo a otro pedazo de historias que hicimos con nuestro querido Ramón Vega sobre Blas de Lezo. Pues bien, esto ocurre ahora, en estos tiempos en los que el rey teórico es Felipe V, pero quien está cortando el bacalao es Isabel de Farnesio. Y claro, la acción en Cartagena de Indias de Blas de Lezo pues viene a ser otro ejemplo más de la capacidad que estaba demostrando el ejército y la flota española para combatir en el Atlántico contra los británicos, y se hacía falta derrotarles. Toda esta conflictividad contra los británicos en un primer momento culmina ya muerto Felipe V para 1748, pero poco después se abrirá una de las grandes guerras en la historia de Europa, que fue la Guerra de los 7 Años, y ya me he salido por completo del ámbito cronológico de Felipe V. La Guerra de los 7 Años merecerá la pena que hagamos un pedazo de historia, porque hay un conflicto que es conocido como la Primera Guerra Mundial, a la que le hemos dedicado un montón de programas, 1914-1918. Pero ya hubo una guerra mundial previa a esa primera, que es la Guerra de los 7 Años, y que en gran medida es la guerra donde por fin Inglaterra se convirtió en la primera potencia del mundo al lograr derrotar a sus enemigos, particularmente a Francia, pero también le pegó un buen puñetazo a la España de Carlos III con la toma de La Habana, y que es la consecuencia de esta parte del reinado de Felipe V, de esta segunda parte del reinado de Felipe V, este segundo cuarto del siglo XVIII, en el que las tropas españolas continuamente estaban parándole los pies a los ingleses y derrotándoles en los campos de batalla más inesperados. Los ingleses se obsesionaron por conseguir esa primacía militar y la van a terminar por alcanzar en esa Guerra de los 7 Años. Pero es muy interesante porque es el resultado, insisto, de una reacción frente a sucesivas derrotas vividas durante esta segunda parte del reinado de Felipe V. Llegamos, por tanto, al final de ese reinado. Un Felipe V que cada vez ha sido menos capaz de mantener las riendas del poder, que ya ha dejado casi todo en manos de su esposa Isabel de Farnesio y de sus sucesivos ministros, un rey que va dando cada vez más muestras de desequilibrio mental. Es muy interesante, porque como decíamos al principio de este programa, en la historia de los reyes hispanos, el rey que más años ha gobernado ha sido Jaime I de Aragón. El segundo es una mujer, Juana I. Pero Juana I, por lo general, en los listados de estos reyes se suele excluir por sus problemas de salud mental. Pues por el mismo motivo podríamos excluir a Felipe V, porque por general cuando decimos ¿cuál es el rey de España que más años ha reinado?, solemos colocar a Felipe V y sus casi 46 años, excluyendo esos 8 meses de su hijo Luis I. ¿Y por qué si permitimos que Felipe V aparezca como el monarca que más años ha reinado con sus 46 y no permitimos que Juana I sea el monarca que más años ha reinado, que se mantuvo en el poder 50 años, 51? Es que Juana tenía un problema de salud mental, ostras, y Felipe V también. O sea, que si los quitamos de en medio porque tienen desequilibrios psicológicos, habría que quitar a los dos. Y si uno se queda el otro. Así que, señores, Felipe V, a nivel de España, seguirá siendo el segundo rey con más años de reinado, detrás de nuestra Juana I. Pues bien, como digo, sus problemas psicológicos se habían ido agravando paulatinamente hasta que fallece en 1746. En ese momento le va a suceder el último hijo vivo que quedaba de su primer matrimonio, Fernando VI. Y Felipe V se hará enterrar en la Granja, que no en el Escorial.
Es muy curiosa esta decisión de enterrarse en la granja. Quizás Isabel de Farnesio tiene algo que ver. Recordemos que el panteón de reyes del Escorial está hecho para los reyes que reinaron y las reinas madres de reyes. Y claro, Isabel de Farnesio, en principio, nunca iba a estar enterrada en el Escorial porque ella no era madre de reyes. Sus hijos no iban a ser reyes de España. Fernando VI era hijo de la primera esposa. Así que a lo mejor Isabel de Farnesio tuvo algo que ver en la decisión de Felipe V de hacerse enterrar en la granja, donde también ella está enterrada, con lo cual ella está enterrada al lado de su rey, de Felipe V. No sabía Isabel de Farnesio, bueno, se enteró, porque Isabel de Farnesio vivió muchos años, que Fernando VI moriría y sería un hijo de la propia Isabel de Farnesio, Carlos III, quien se convertiría en rey de España. Por cierto, un Carlos III que antes de ser rey de España fue rey de Nápoles, porque en esa última etapa del reinado de Felipe V, Isabel de Farnesio volvió a mover sus hilos para conseguir ciertos territorios en Italia, Nápoles para Carlos III, o el ducado de Parma para otro de sus hijos, y de esa manera dejarles bien acomodados por aquello que no podían haber sido reyes de España. En conclusión, ¿qué podemos decir de este reinado de Felipe V? Idea número 1. No es una ruptura con el mundo de los Habsburgo. Desde el principio, Felipe V se empecinó por dar una continuidad. 2. A pesar de todo, hay una serie de reformas y la más importante es la de las intendencias que sí podían estar aspirando a eliminar ese modelo de administración territorial que tenían los Habsburgo. Pero con Felipe V no cuajó, de modo que la continuidad se siguió dando al menos hasta Fernando VI. 3. Es cierto que el pobre Felipe V, aunque le tenemos en la memoria a todos, no es un hombre que se caracterizase por su capacidad de gobierno. Prácticamente desde el final de la Guerra de Sucesión, 1714, con la llegada de su segunda esposa Isabel de Farnesio, el trono va a quedar en manos de Isabel de Farnesio. Y 4. A pesar de esa debilidad para reinar y de los problemas psicológicos que caracterizaron a Felipe V, tuvo la habilidad de estar rodeado de una serie de políticos, comenzando por su propia esposa, que, a pesar de todo, lograron seguir adelante con el modelo imperial que España había heredado de los Habsburgo, que pasaba fundamentalmente por ese dominio del Atlántico, que lo van a seguir controlando en gran medida gracias a la continua renovación de esas flotas en el Atlántico, y que en realidad va a entrar en crisis cuando los británicos logran imponerse por fin en el dominio del mar, pero esto ya es algo que va a corresponder a los hijos de Felipe V y sobre todo a Carlos III. Y hasta aquí, Jaro, espero haberte puesto una nueva luz sobre este monarca que me habías pedido, Felipe V. Pues mira, ya sabemos mucho más de ese rey desconocido, el tercero más longevo, que además se creía una rana. Bueno, yo no lo he comentado durante el programa, pero es cierto que entre sus desequilibrios mentales, en algún momento dicen que se creía rana y en la granja saltaba y croaba como una rana. Joder. Pero bueno, esto hay que tener en cuenta que no es el primer ni será el último gobernante con problemas mentales. No, y insistir, así como en el caso de Juana, y hemos hecho un programa al respecto, 2, si contamos el que hicimos sobre el cómic que Bueno, pero tú hemos dijiste que hecho. Juana tan loca no estaba. Eso es. Mientras que en el caso de Felipe V sí que tenemos documentados hechos que nos harían dudar de su estabilidad mental. Pero ya ves, la ventaja, como hemos visto en el programa, fue su segunda esposa, Isabel de Farnesio. Tú que eres tan crítico en ocasiones con las esposas de los reyes, que a veces, Hombre, claro, si a eso veces salvan, mira, a veces salvan el papel. eso es que lo que tienen que hacer es casarse bien y ya está. Yo siempre he preferido a las reinas a los reyes, esto hay que decirlo. Pues suelen ser más sosegadas, se centran más en su trabajo. El hombre, pues a veces se distrae. Se distrae. Se distrae, claro. Pero es importante casarse bien. Aquí está el ejemplo. Eso es. Que mira a sus antepasados, Felipe VI. Pues bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Nada, un gusto. Oye, he aprendido un montón de Felipe V, de verdad. Siempre tendremos pendiente a Felipe II, que te acompaña una vez más en la taza de Freedom Collection. Otro gran referente. Recuerden que, pero ese sí que te voy a desmontar. O sea, a Felipe V le hemos salvado el alma. No me hagas esto, Alberto. Déjanos algo, aunque sea Felipe II. Pero a Felipe II te lo vamos a desmontar. Entonces, Freedom Collection, recuerden que es una de las maneras que tienen ustedes de apoyarnos. La otra es que se hagan miembros de nuestro club de socios. Unos miembros, Jaro, que los mencionas los jueves, ¿no? Sí, cada jueves Cada jueves los nuevos con su respectiva ciudad. Eso es.
o municipio. Muy bien. En fin, que gracias por estar aquí en Pedazos de Historia. Nada, un gusto. De verdad que he aprendido muchísimo. Me ha gustado mucho el programa de hoy. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. No me queda más que emplazarles a futuras ediciones de Pedazos de Historia.